Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a esta edición especial de nuestro podcast. Estamos estudiando, leyendo el libro Joven Verdadera y en esta ocasión me acompaña una persona muy especial. Me acompaña Aileen Michelén de Merck. Hola Aileen. Hola Betsy, querida. Qué bendición tenerte aquí. De verdad que para mí ha sido ha sido tan grato compartir contigo en la elaboración de este libro y a nivel también de amistad, porque Dios me ha regalado en ti a una amiga muy especial y le doy gracias a Dios. Te cuento, Aileen, que estamos ahora en la semana número 3 de nuestro club de lectura y esta semana la hemos dedicado especialmente para leer el capítulo que tú escribiste, que se llama Dios ha provisto todo lo que necesito para estar firme. Yo creo que este es un capítulo muy importante, es como neurálgico. Pueden ir a sus diccionarios, chicas. Yo creo que es la columna vertebral de todo lo que viene en lo adelante, porque vamos a estar enfocándonos en aspectos prácticos de cómo estar firmes en la verdad. Y yo creo que todo fluye de entender este capítulo y entender nuestra unión, nuestra permanencia con Cristo. Pero antes de comenzar a zambullirnos en este contenido que es tan hermoso, yo quiero que nos enfoquemos en la gran idea. Así que vamos a explorar cuál es la gran idea de este capítulo. Dios te ha dado en Cristo todo lo que necesitas para permanecer firme en tu andar con Dios. Aileen, nosotras les preguntamos a algunas jóvenes que nos dijeran cuál fue su frase favorita de este capítulo. Bueno, personalmente tengo muchísimas frases favoritas, pero vamos a ver lo que dicen las chicas. Ok. Mi frase favorita de este capítulo dice así: a veces crecer no es más que admitir que no podemos y gloriarnos en aquel que sí puede. Y es allí precisamente que descubrimos nuestra verdadera fortaleza. La mía fue: la única vida que glorifica a Dios es la vida de fe en Cristo. Permanecemos en Él porque Él nos ha unido a sí mismo. Permanecemos a fin de disfrutar de quién es Dios y quién es Él para nosotras en Cristo. Si estás en Cristo, lo más importante acerca de ti no son tus debilidades, sino las fortalezas de Cristo. La frase que más me impactó del capítulo fue: nuestra unión con Cristo es para siempre. Y me encantó el versículo relacionado, Romanos 8:39, porque dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Mi frase favorita respecto al capítulo 4 es: estamos unidas a Él de manera permanente por la fe. Y precisamente como vivimos solo por Él, necesitamos que Él nos alimente por su palabra. Para permanecer en Cristo, lo que necesitaba no era un mejor desempeño con menos caídas. Lo que necesitaba era aprender a vivir por fe. Y había otra frase que decía: no lo abandones pensando que Él no es suficiente, que necesitas algo más o que otras fuentes te pueden nutrir. La verdad es que este capítulo ha sido de tanta bendición para mí. De hecho, yo tengo que confesar que lo he leído varias veces después que el libro fue publicado y cada vez que lo leo recibo como una nueva perspectiva acerca de mi unión con Cristo, mi permanencia en Cristo. Realmente este capítulo ha sido de muchísima bendición para mí, aún siendo, no, siendo joven de corazón. Pero Aileen, yo quisiera que... Ajá, exactamente, forever. Yo quisiera, Aileen, que las jóvenes te conocieran un poco y que nos cuentes acerca de la etapa de vida en la que te encuentras, nos hables un poco de tu familia, dónde estás. Ay, claro que sí, Betsy. Bueno, yo como ya soy dominicana, pero estoy casada con un americano desde hace casi ya 10 años. Y nuestra familia vive actualmente en Jordania. Nosotros tenemos 3 hijos, 2 hijas y un bebé. Bueno, no tan bebé,
cumple 3 años en agosto, el más chiquito. Y realmente para nosotros es un deleite vivir aquí y servir al Señor aquí en esta parte del mundo. Wow, wow, yo me recuerdo, Aileen, cuando ustedes se iban a mudar, eso fue algo que sucedió cerca del tiempo que nosotros también nos íbamos Ujú, a mudar y ujú. realmente yo decía, wow, eso fue un cambio drástico para ustedes. Y me Ujú. imagino que todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, yo a veces pienso hasta las comidas, Aileen. Wow, todo es tan diferente. Pero la disfrutamos mucho. Nosotros ya Sí. tenemos sí, casi 5 años viviendo aquí. Yo me acuerdo reuniéndome contigo allá en Santo Domingo, meses antes de nosotros mudarnos y tú también. Ajá, así es, así es. Aunque Aileen, tú te parece como que eres de esa zona. Yo tengo entendido que tú tienes sangre palestina, ¿es así? Sí, exactamente. Mi papá, Sujel Michelén, es completamente árabe, de sangre. Él no sabe mucho árabe, pero su papá, su mamá, toda su familia es árabe. Entonces sí, la verdad es que para mí ha sido un gozo y algo como tan emocionante porque yo vivo actualmente como a 40 millas, no sé cuántos eso en kilómetros, de donde mi abuelo se crió cuando él era pequeño. No. Yo puedo ver desde mi casa en las montañas de Wow. Israel y todavía no he podido cruzar la frontera para ir a Belén, donde él vivió, pero es súper emocionante porque ahora estoy aprendiendo árabe y me siento como tan conectada con, como con esa parte de mi historia, que es una historia realmente muy rica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ujú. Ay, Wow, sí. me encanta escuchar tu entusiasmo, me anima. Bueno, Me la verdad que anima, sí, me que es un anima. privilegio. Ay, bueno, pero vamos a entrar en materia. Este capítulo no fue asignado a ti al azar, porque realmente nosotras hemos visto cómo este tema ha estado latente en tu corazón por años y cómo es tan importante para ti. Así que yo quisiera que nos contaras por qué el conocer y entender lo que significa nuestra permanencia en Cristo, nuestra unión con Cristo, es tan importante para ti, para mí y para las jóvenes que están leyendo con nosotras. Bueno, la verdad es, Betsy, que esa ha sido una verdad que ha transformado mi vida. Hoy precisamente yo le estaba contando eso a otra persona, que eh, el Señor me salvó cuando yo tenía entre 6 y 8 años, yo creo que tenía como 7 años. Así que ya hace más o menos 30 años que estoy caminando con el Señor y que Él me transformó, que Él me hizo suya. Pero por muchos años yo vivía muy, ¿cuál es la palabra? Como yo no experimentaba la libertad que el Señor había comprado para mí en la cruz. Y yo tenía mucho anhelo de agradarle y tenía mucho deseo de hacer su voluntad, pero siempre me sentía como eh, con falta de... Yo no me sentía contenta porque me daba cuenta de que yo fracasaba y fracasaba y fracasaba y no era, obviamente no era perfecta. Y yo estaba muy consciente de mis debilidades. Yo estaba más consciente de mis debilidades que de cualquier otra cosa. Entonces, eso hacía como que yo miraba adentro de mí para tratar como de arreglar, como si yo veía un problema, que cómo yo arreglo ese problema, porque yo pensaba como que dependía mucho de mí el yo vivir la vida cristiana de una manera que agradara al Señor. Y de muchas maneras, entonces eso hacía que yo vivía como en ciclos de condenación y culpa por mucho tiempo. Yo siempre estaba pendiente de si yo había dicho algo que yo no debía hacer. Yo no vivía tranquila, yo tenía mucha ansiedad, mucho temor. Y el Señor ha usado la verdad de que Cristo unió su vida a mí cuando Él me salvó para transformar como mi visión de qué significa realmente glorificar a Dios y cómo yo puedo realmente tener gozo y permanecer firme, aun cuando yo obviamente no soy perfecta. Eh, y yo he visto como realmente un claro antes y un después desde haber aprendido como qué significa esto, qué significa, no solamente aprender lo que significa que Cristo unió su vida a mí y que yo soy una con Él, sino también entonces qué significa permanecer en Él. Wow.
yo me imagino que ahora mismo esa joven que está escuchando está moviendo su cabeza, asintiendo contigo, porque se siente identificada. Yo me siento identificada. Yo recuerdo tiempos en mi juventud, mi adolescencia, en los que yo me preguntaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo? Es que no soy creyente. Es que, y yo miraba como me encantó eso que tú dijiste cuando te referiste a que buscabas dentro de ti esa respuesta o eso que necesitabas o pensabas que necesitabas para permanecer firme. Yo sé que es la lucha de muchas jóvenes que se sienten como que su vida cristiana es una experiencia como en una montaña rusa que sube, baja, baja, sube, sube y baja. Entonces tú hablaste de dos palabras en tu respuesta y bueno, le explicaste hermosamente en el libro, que es permanencia y unión, o unión y permanencia. Y dijiste en el libro que esto no es lo mismo, que no son la misma cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a empezar primero, unión con Cristo. La unión con Cristo es una realidad objetiva que nadie puede cambiar. Cuando el Señor nos salvó, cuando Él nos rescató, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él, nuestro Padre nos puso dentro de nosotros el Espíritu Santo de Cristo, es decir, el Espíritu de Cristo lo puso en nosotros y nos puso a nosotras dentro de Cristo. Eso es verdad de todas las personas que han puesto su fe en el Señor. Cuando vamos por ejemplo, en Efesios y nosotros vemos Efesios 1, todos esos pasajes donde dice que en Cristo fuimos adoptadas, en Cristo fuimos predestinados, en Cristo fuimos estamos siendo guardadas, redimidas. Todo eso es porque estamos en Él. Romanos 6 dice que nosotras morimos con Cristo y cuando nosotros nos levantamos, resucitamos con Él. Y ahora, como dice Gálatas 2:20, nosotras no vivimos, ya nosotras morimos y el que vive es Cristo en nosotras. Realmente es un milagro, es un misterio y es algo que nadie va a poder entender a plenitud en lo que Él viva. Nosotros yo creo que quizá probablemente nos pasaremos la eternidad explorando qué significa ese milagro de que el Dios del universo no solamente se encarnó y vino y murió y resucitó, sino que ahora a través de su Espíritu Santo Él mora en nosotras. Esa es una realidad que nadie puede cambiar. Cuando yo tenía 7 años, el Señor unió su vida a esa niña de 7 años, a pesar de que ella no entendía lo que estaba pasando. El Señor la hizo completamente nueva y ahora Cristo vivía en ella. Pero ¿qué pasa? Cuando yo era jovencita y a medida que fui creciendo por muchos años, yo no entendía qué significaba permanecer en Él. Yo no entendía qué significaba permanecer en esa unión. ¿Qué significa creer que realmente esa unión es real? Y estar consciente de que todo lo que pasa en mi vida fluye de esa realidad. Y todo lo que yo experimento, ya sea alguna aflicción severa o cualquier tentación o cualquier alegría o cualquier cambio en etapa, por ejemplo, ya sea de soltera a casada o de casada a mamá, o cambio del lugar, de ubicación, nada lo cambió. Yo sigo siendo Cristo en mí y yo en Cristo, ya sea si yo vivo en República Dominicana o vivo en Estados Unidos o vivo en Jordania. Entonces, pero no siempre yo estoy consciente de eso. Entonces, lo que significa permanecer en Cristo es vivir a la luz de esa unión que nosotros tenemos con Él, de creer continuamente y vivir a la luz de ese poder de Cristo en nosotras. Me encanta, me encanta. En el libro tú dices, permanecer en Cristo es otra manera de decir, cree en Cristo. Y aquí viene la importancia de nosotras abrazar la verdad, porque si yo quiero permanecer en Cristo, yo necesito creer en lo que Él ha hecho en mi vida, en quién yo soy en Él, quién Él es en mí, que yo estoy unida. Entonces, a veces, Aileen, nosotras queremos vivir la vida cristiana. Ok, dame 3 pasos para hacer tal cosa. Pero no nos damos cuenta que esto es una cuestión de abrazar la verdad.
Eso es una cuestión de fe, y me encantó lo que Susi dijo en la primera semana del club, que ella dijo, no hay atajos, no hay ningún atajo. El punto es creer y poner toda nuestra confianza, esperanza, nuestra fe en el objeto correcto, que es Cristo. Pero a veces, como un joven, a veces pues podemos pensar, oye, pero ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo lo hago? Porque suena muy teórico en un sentido, pero ¿cómo eso le pongo pies y manos? ¿Cómo lo hago en el día a día? Entonces, para que podamos como ir viéndolo de forma práctica, a mí me encanta cómo en el capítulo tú expresas un obstáculo que nos impide permanecer. ¿Tú pudieras hablarnos un poquito acerca de ese obstáculo? Bueno, sí, el obstáculo es que nosotros tendemos a creer en nosotros mismos. A veces nosotros no estamos conscientes de que eso es lo que está pasando. Nosotras, si alguien te pregunta ¿en quién tú crees? Oh, no, yo creo en Jesucristo. Pero cuando tú te pones a ver en la vida práctica, ¿dónde está mi fe realmente? Y yo pienso que una gran parte de mi problema cuando yo tenía, cuando yo pasaba como en esa montaña rusa, era que yo pensaba que realmente, de verdad, yo tenía la capacidad para glorificar a Dios. Si yo trataba un poquito más, si yo hacía un mayor esfuerzo, yo podía llegar a ese punto de agradar a Dios. Pero ahorita tú mencionaste que otras veces queremos los 3 pasos. Y Dios lo que ha dicho es, yo te voy a dar algo mejor. Yo te voy a dar una persona que vive dentro de ti. Nosotros, los 3 pasos no a la larga no te van a ayudar si tú no completamente mueres, si tú no completamente dejas de creer en ti misma y en tu propia capacidad, y tú pones toda tu capacidad en aquel Jesucristo que vivió esa vida perfecta y que te la dio a ti. Esa obediencia del Señor ahora significa que yo tengo la misma capacidad de Jesucristo para obedecer a mi Padre. Eso es increíble, y eso parece como que no es real. Pero por mucho tiempo yo miro, por ejemplo, aún el hecho de convertirme en mamá, yo pasé por un tiempo de depresión postparto muy difícil. Y de repente yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser mamá, me van a quitar, yo hasta tener el temor que me fueran a quitar mi hija en un momento dado. Toda mi fe estaba en el problema desde que yo no podía. Entonces el problema era que yo estaba creyendo, como yo me estaba dando cuenta que yo no podía creer en mí misma, y eso me estaba dando pánico, el hecho de darme cuenta de mis propias limitaciones. Al final de cuentas, decimos que creemos en Cristo, pero somos como nuestras propias salvadoras. O sea, nosotros pensamos que nosotros al final de cuentas podemos realmente llevar a cabo la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, y nosotras somos sinceras realmente. Y eso lo evidenciamos específicamente por el prerequisito que tú dices luego en el capítulo. Chicas, lean este capítulo de principio a fin, dedíquense a leer este capítulo. Cuando tú dices que lo que nosotras necesitamos es mantenernos desesperadas, porque es que la salvación, la ayuda, las fuerzas, lo que necesitamos para estar firmes no se encuentra en nosotras, se encuentra específicamente en Cristo. Y a mí me encanta cómo entonces tú el capítulo lo terminas con una aplicación práctica de cómo entonces nosotras podemos ver esas 2 características vitales que se encontraron en Cristo, para entonces nosotras en Cristo alimentarnos de la palabra de Dios y cultivar una vida de oración, porque eso era exactamente el ejemplo de Cristo. ¿Qué te parece, Aileen, si hacemos una conexión con alguien muy especial? Te cuento que vamos a conectar con tu papá. Vamos a preguntarle al pastor Sugel Michelén acerca específicamente de una frase que él compartió en una de sus predicaciones en la conferencia Arraigadas en Monterrey. Él dijo: toda la plenitud de Dios está en Cristo y toda la plenitud de Cristo está en ti. Vamos a preguntarle a él qué significa eso en el día a día. Esta declaración está basada en Colosenses capítulo 2, donde
hay al menos dos declaraciones que apuntan en esa dirección. Por un lado, estos creyentes que estaban siendo amenazados con la falsa doctrina de que Cristo no era suficiente, sino que ellos necesitaban algo más, Pablo les dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en el capítulo 2, versículo 3. Y dice inmediatamente, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Así que cuando los creyentes son convencidos de que Cristo no es suficiente, ya sea para la salvación o para la santificación, están siendo engañados. Luego en el versículo 8 vuelve a dar la advertencia de que nadie os engañe o os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y ahora añade, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él y habéis sido hechos completos en él. De manera que la declaración del mensaje sale prácticamente de una interpretación casi textual, una cita casi textual de ese texto. Ahora bien, yo creo que Benjamin Kitch, que fue un pastor bautista del siglo XVII, finales del siglo XVII, de la iglesia que unos 250 años más tarde iba a pastorear Charles Spurgeon, lo dijo en una manera que yo no puedo decirla. Y yo voy a parafrasear un poco lo que dice Benjamin Kitch. Él dice, la plenitud de la deidad habita tan verdaderamente en el Hijo como en el Padre, y de su plenitud todos los creyentes participan. Por lo tanto, en este pacto, es decir, en el nuevo pacto, no solo recibimos la luz, sino la plenitud de la luz, no solo la vida, sino la plenitud de la vida, porque Cristo es nuestra vida, a quien recibimos en este pacto. No solo la fuerza, sino la plenitud de la fuerza, porque dice que el Señor es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. No solo perdón del pecado, sino la plenitud del perdón, o perdón completo o absoluto perdón. No solo justicia, sino la plenitud de la justicia, perfecta y completa justicia, porque vosotros estáis completos en él. No solo la paz, sino la plenitud de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No solo la belleza, sino la plenitud de la belleza, porque dice que a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, esa belleza es perfecta. No solo el conocimiento, sino la plenitud del conocimiento. Dice Pablo que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Las partes pueden ser débiles, pero donde Cristo mora o ha tomado posesión del corazón, ahí el alma tiene una plenitud de conocimiento espiritual. Nuestras vasijas pueden estar llenas, aunque sean pequeñas. No solo tenemos gozo, sino la plenitud del gozo, dice Benjamin Kitch. Dice en Gálatas capítulo 3 que el poder del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. De manera que es aplicando la fe a las promesas de Dios que vemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Así que, jóvenes, chicas, no le presten atención a lo que el mundo dice acerca de ustedes. Presten atención a lo que Dios dice en su palabra y a lo que Él promete en su palabra, porque ustedes no necesitan nada más fuera de Cristo si son cristianas para tener una vida plena. En palabras más simples, ustedes no necesitan un novio, no necesitan estar casadas, no necesitan tener posesiones materiales, no necesitan muchas cosas que el mundo dice que ustedes necesitan. No estamos diciendo que no sería bueno que tuvieran todas esas cosas. Lo que estamos diciendo es que no son necesarias y que sus vidas no tienen que ser desgraciadas si esas cosas no llegan, porque ustedes tienen a Cristo, o si llegan más tarde de lo que ustedes desearían. Cristo es suficiente. Wow, esa frase a mí me fascinó cuando yo la escuché, y cada vez que la vuelvo a escuchar, vuelve y resuena con mi corazón de una manera tan especial. Yo creo que yo no sé hacer lettering, pero a alguien le pediré que me la escriba por ahí para ponerla en mi cocina, donde paso la mayor parte del tiempo, porque necesito recordarlo. Pero un error, y yo creo que donde caemos muchas a veces, es que pensamos
que esta unión con Cristo o esta permanencia se mantiene solamente cuando hacemos cosas. Entonces yo quisiera que tú nos ayudes y nos des un poquito de luz a nivel práctico, en el día a día, cómo nosotras podemos acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a Dios en oración con el enfoque correcto y no pensando que estas son las cosas que nos dan la permanencia en Cristo. Esa es una muy buena pregunta. Realmente, como yo decía ahorita, la unión con Cristo nunca cambia. Nadie absolutamente puede hacer algo, si está en Cristo realmente, que vaya a cortar ese lazo, esa relación eterna que tenemos con Cristo de aquí hasta la eternidad realmente. Pero, entonces en ese sentido, cuando nosotros permanecemos, esa frase de permanecer, la idea es disfrutar la unión que tenemos. Hay momentos que nosotros no estamos disfrutando la unión que nosotros tenemos realmente con Cristo. Y que nosotros pensamos que nosotros no estamos unidas tan vitalmente. ¿Recuerdan la imagen de Juan 15 que dice que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas? La rama solamente permanece vital, llena de vida, verde, cuando se está alimentando de la rama principal, de la vid. Entonces lo que nosotros necesitamos es seguir manteniéndonos con esta necesidad urgente de nutrirnos de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Juan 6:57, como el Padre que vive, Él me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que cree en mí, el que se alimenta de mí, Él también vivirá por mí. Lo que yo necesito para vivir es a Cristo mismo. Y entonces la manera que yo realmente me alimento de Cristo es alimentándome de su palabra. Cristo y la palabra son tan unidos que Cristo le es llamado la palabra o el verbo en Juan. Entonces, cuando nosotros queremos alimentarnos y crecer y conocer mejor a nuestro Padre, nosotros vamos a la palabra para disfrutar la unión que nosotros tenemos y para crecer, para que nuestra fe aumente, nuestra fe en la capacidad de quien Cristo es y en la capacidad de lo que Cristo puede hacer en nosotras y a través de nosotros. Amén, amén. Yo creo que eso es tan importante que lo tengamos en cuenta, porque si no lo tenemos claro, vamos a caer en ese ciclo interminable de mirarnos a nosotras mismas, como decías anteriormente, ese obstáculo. Y al final de cuentas, hacer esto porque pensamos que logramos, recibimos algo de Cristo, nos ganamos puntos, cuando en realidad esto tiene que fluir del entendimiento de que ya estamos unidas en Cristo y necesitamos a Cristo desesperadamente. Entonces, por eso y porque necesitamos, y me encanta esa palabra, porque nos ayuda a entender el concepto nutrir. Necesitamos nutrir nuestra fe, necesitamos crecer en ese entendimiento de quiénes somos en Él. Y eso solamente lo podemos hacer a través de pues estar expuestas a su palabra y en oración. Y me encantan las recomendaciones prácticas que tú das, específicamente en la parte de de nuestra nutrición diaria de la palabra de Dios y también en cuanto a la oración. Así que vayan, chicas, a esa parte de las aplicaciones prácticas, porque está excelente. Y quiero decirte, Aileen, que esta conversación no se ha terminado y vamos a continuarla este jueves en YouTube, en vivo, en el canal de YouTube de Aviva Nuestros Corazones. Así que pueden comenzar a enviarnos sus preguntas por mensaje directo en Instagram, en Facebook, o si te atreves a escribir el correo más largo que puede existir en el mundo y el universo, entonces escribe a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com y envíanos entonces tu pregunta y Aileen estará con nosotras respondiendo y poniéndole un poco, como decíamos al principio, pies y manos a este capítulo que es tan importante. Oye, tú que estás ahí, que me estás escuchando, nos estás escuchando, que quieres agradar a Dios, que quieres vivir para Dios, que quieres crecer en tu andar con Dios, nosotras queremos decirte que solamente puedes hacerlo
cuando entiendes quién eres en Cristo y cuando vives a la luz de esa verdad y permaneces en esa verdad. Así que nos vemos muy pronto, jueves en YouTube a la 1 p.m. hora del centro. Si no tienes idea de cuál es esa hora en tu país, Google te puede ayudar. Dios te bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.